Hablar acerca de la lex mercatoria como una fuente de derecho internacional privado. Aun cuando no existe una definición única sobre lex mercatoria, diversos autores coinciden en que es el conjunto de normas, principios, usos, prácticas y costumbres que son reconocidos de manera amplia y uniforme en transacciones internacionales y que integran la regulación que los agentes económicos han acordado para guiar sus relaciones y, en general, su actuación. De esta definición se desprenden tres elementos que nos permiten entender lo que es la lex mercatoria. El primero de ellos es la costumbre, entendida como aquellos usos y aquellas prácticas comúnmente aceptados. En segundo lugar, la internacionalidad de las transacciones en las que se aplica. Y en tercer lugar, el acuerdo que existe entre los comerciantes para la implementación de estas normas, de estos principios y de estos usos como reguladores de su propia actuación. Es necesario señalar que la lex mercatoria no constituye un orden jurídico completo ni un sistema jurídico. Por el contrario, es el conjunto de estas normas y de estos principios que van a regular la actuación y las relaciones de los comerciantes, destacando dentro de estos principios el principio de la autonomía de la voluntad, que es el que los rige. Para entender la importancia actual de la lex mercatoria, es necesario remitirnos a su origen y evolución. La lex mercatoria surge durante la Edad Media. Es un derecho diferente al derecho de los feudos que regulaba las acciones y los actos entre los comerciantes. El contenido de esta lex mercatoria incluía aquellas reglas que permitían homologar el derecho de las ferias, así como homologar el derecho de los mares, reglas específicas para la integración y el funcionamiento de tribunales que dirimieran controversias entre los agentes de comercio, así como la función notarial. Con el surgimiento de los estados-nación, la lex mercatoria empezó a perder importancia porque los estados empiezan a exigir mayor autonomía y mayores facultades para el control de sus gobernados, incluyendo los comerciantes. Entonces, evidentemente, la codificación y la legislación empezó a sustituir a esta costumbre internacional. Sin embargo, con el surgimiento del comercio internacional, con el crecimiento más bien del comercio internacional, a partir de la Primera Guerra Mundial, vuelve a tomar importancia la lex mercatoria, la cual florece de mayor manera a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las características de la lex mercatoria? En primer lugar, se trata de reglas y principios de aplicación mercantil. Como lo comentamos, son reglas adoptadas e incluso diseñadas por los propios comerciantes, lo cual nos lleva a una pregunta. ¿Es legítimo que estos agentes de comercio diseñen reglas que pueden ser aplicables a no comerciantes, como por ejemplo los consumidores? Una segunda característica es el origen internacional de la lex mercatoria, lo cual se traduce en su supranacionalidad. Otra característica es su dispersión, entendida como la existencia de diferentes organismos de carácter privado que la diseñan, la administran. Es decir, no hay un único organismo que se encarga de su administración. Otra característica es su flexibilidad, lo que ha permitido su adaptación a diferentes épocas, diferentes contextos, en diferentes regiones. Una característica más es la uniformidad en su aplicación, lo cual es una ventaja para los comerciantes, ya que les da certeza respecto a su interpretación y el cumplimiento. Adicionalmente, la lex mercatoria es una legislación eficiente desde el punto de vista económico, que no requiere la intervención de entes de Estado para, por ejemplo, la resolución de conflictos. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta. ¿Es coercitivo? ¿La lex mercatoria tiene un carácter coercitivo? Por otra parte, también una característica de la lex mercatoria es su contenido impreciso.
Es decir, no establece claramente las obligaciones a las que debe cumplirse, sino que por el contrario incluye principios que facilitan o permiten la interpretación y aplicación. Dentro de estos principios encontramos, por ejemplo, el principio de buena fe, el principio de equidad o equilibrio entre las obligaciones de las partes, el principio de autonomía de la voluntad, que ya mencionamos, principio de cooperación, entre otros. Y finalmente, la lex mercatoria se caracteriza por su autonomía respecto al derecho interno y respecto al derecho internacional. El contenido o lo que incluye la lex mercatoria son los siguientes puntos. En primer lugar, los usos y las costumbres de comercio internacional. En segundo lugar, la lex mercatoria moderna incluye los contratos tipo, los denominados contratos tipo, que son diseñados por organismos internacionales en materia de comercio internacional. También incluye las condiciones generales de compraventa, que generalmente pactan las partes. Incluye los principios reconocidos dentro del comercio internacional, los cuales ya comentamos. Y finalmente, las decisiones arbitrales. Buenas tardes. Ahora les voy a comentar un poco sobre los elementos más relevantes que conforman a la lex mercatoria. Pues primero tenemos a los principios UNIDROIT sobre contratos internacionales comerciales. Pues estos vienen siendo reglas de soft law redactadas por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, conocido como UNIDROIT, que es esta organización independiente que busca la unificación del derecho comercial entre los estados. Bueno, pues estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y actuarán como norma vinculante entre las partes cuando esto haya sido acordado por las mismas. El ámbito de aplicación de estos principios pues será cuando, uno, las partes acuerden que su contrato se rija por ellos; dos, que las partes acuerden que su contrato se rija por lex mercatoria, tal cual con esta definición; o bien cuando se requiere interpretar o complementar el derecho nacional. Algunas de las reglas que incluyen estos principios viene siendo, por ejemplo, la libertad de forma al momento de la celebración de un contrato, el reconocimiento de los usos y costumbres del comercio internacional, o bien el deber de confidencialidad a incluir en los contratos. Por otro lado, tenemos a los usos y prácticas comerciales, que estos vienen siendo las cláusulas o expresiones contractuales cuya utilización y repetición por parte de los operadores internacionales del comercio pues ya se ha vuelto habitual, de tal manera que ya es una costumbre. Los más importantes y más utilizados vienen siendo los Incoterms, que estos fueron publicados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, y estos prevén definiciones y reglas en interpretaciones aceptadas internacionalmente para los términos comerciales más usados en la compraventa de bienes. Estos Incoterms se encargarán de definir las obligaciones, es decir, quién hace qué entre el vendedor y el comprador; sobre el riesgo, es decir, dónde y cuándo el vendedor deberá entregar la mercancía; o bien sobre los costos, qué parte es responsable de qué costos. Por otro lado, podemos encontrar las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, que estos de igual manera fueron publicados por la Cámara de Comercio Internacional en 1933 y cuya última revisión, y la cual está en vigor, es de 2007. Estas reglas uniformes pues se aplican a todos los créditos documentarios y obligan a las partes interesadas, salvo convenio expreso en contrario. Es decir, estos créditos documentarios en los que intervienen pues tres partes: la parte que tiene que hacer el pago, el banco que va a ser el encargado de emitir ya sea el beneficiario, o el acreedor pues el respectivo pago. Por otro lado, tenemos los contratos modelo como parte de la lex mercatoria. La Cámara de Comercio Internacional ha hecho un trabajo muy importante en la emisión de distintos contratos modelos, y estos tienen por objeto proporcionar una base jurídica sólida para las partes, en la que puedan establecer de manera rápida un acuerdo equitativo y aceptable para ambas partes, de tal manera que haya certidumbre jurídica entre ellas. Algunos de los ejemplos de contratos que se han emitido pues son sobre transferencia tecnológica, contratos de licencia de marca, fusiones y adquisiciones, franquicia, compraventa, contratos de confidencialidad, etc. Por último, pues tenemos procedimientos de solución de controversias, que vienen siendo todos estos procedimientos a los cuales las partes se pueden apegar, adoptar o acoger a ellos para solucionar alguna controversia que se suscite, vaya. Pues tenemos como ejemplo la Comisión Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional. Pues esta fue adoptada en Ginebra en 1961 por la Comisión Económica Europea de la Organización de las Naciones Unidas, y este convenio se aplica a todos aquellos acuerdos o compromisos que, para solventar alguna controversia que haya surgido o esté por surgir,
hubiera sido concertado por personas físicas o jurídicas cuya residencia habitual se encuentra en uno de los estados contratantes. Por otro lado, tenemos el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que fue adoptado en 2012 y modificado en 2017, pues este reglamento prevé un procedimiento formal que conduce a una decisión vinculante por parte de un tribunal arbitral neutral, que es susceptible de ejecución de conformidad con las normas las normas del arbitraje nacional y tratados internacionales, como pudiera ser el Convenio de Nueva York de 1958. Por otro lado, tenemos al Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional. Pues este reglamento prevé un procedimiento muy flexible, cuyo objetivo pues, es lograr una solución negociada con ayuda de un facilitador neutral. Este reglamento, que está vigente desde 2014, también publicado por la Cámara de Comercio Internacional, pues refleja una práctica más moderna y establece parámetros claros sobre la conducción de procedimientos, al tiempo que reconoce y mantiene la necesidad de la flexibilidad entre las partes, ¿no? De tal manera que todos tengan mayor celeridad. Y por último, pues podemos encontrar la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, que fue aprobada en 1985 y enmendada, y cuya versión está en vigor desde 2006 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Pues esta ley aplicará al arbitraje comercial internacional general, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en este estado. Bien, hemos visto hasta entonces el concepto, características y las diferentes manifestaciones que puede tener la lex mercatoria. Por mi parte, les voy a presentar una serie de datos para entender cómo ha evolucionado el concepto de lex mercatoria y cómo se ha venido aplicando algunos de sus instrumentos a través de los años. Bien, pues una forma de medir el interés o grado de aceptación de las normas de lex mercatoria es observando los niveles de participación de las diferentes cámaras de comercio. En la presente tabla podemos visualizar cómo ha ido en aumento el número de casos que han atendido algunas cámaras de comercio. Desde el 2012 al 2018, pues es claro y es evidente que ha incrementado la carga de trabajo de estas cámaras. Tenemos aquí a las más importantes, que es la ICC, a la SC, que es la Cámara de Comercio de Estocolmo, y también a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. En otra forma de entrever la aprobación de los principios de lex mercatoria es con la ratificación de diversos acuerdos e instrumentos formulados por algunos actores internacionales. En este caso, bueno, en la presente gráfica podemos ver un acuerdo sobre la facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio, en el cual se evaluó un periodo de diciembre de 2014 a 2019 y se determinó un porcentaje del grado de ratificación que han tenido los miembros de la Organización Mundial de Comercio. En este caso, bueno, nos muestra que el 88% de los miembros han ratificado este acuerdo. La finalidad en general de este acuerdo es agilizar el movimiento de mercancías en las fronteras. En relación con el anterior, tenemos otros mecanismos que favorecen a la disminución de requisitos o condiciones entre países para el comercio internacional. En la presente gráfica observamos que de 2018 a 2018, de 2008 a 2018, los aranceles aplicados entre los países de la Organización Mundial de Comercio han disminuido un punto. Esto en atención al principio de la nación más favorecida. Bueno, en general, establece la no discriminación y el trato común a las importaciones entre los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Por último, para entender los alcances y límites de la lex mercatoria de mejor manera, podemos ver que en ocasiones las resoluciones de arbitrajes internacionales presentan dificultades en su alcance o en el reconocimiento de efectos en el ámbito interno de un país. En resumen, tenemos en las sentencias que presentamos que tribunales nacionales han manifestado su incapacidad para reconocer efectos jurídicos de laudos
de arbitrajes internacionales por la dificultad para integrar sentencias internacionales al orden jurídico nacional. Bien, el escenario actual de la Lex Mercatoria se puede dividir en dos escenarios. El primero es una búsqueda de la unificación y progreso del derecho internacional privado. Lo podemos segmentar en varios puntos. El primero es una tendencia al surgimiento de reglas y prácticas comunes como consecuencia de la participación de diferentes actores internacionales, como son empresas multinacionales, despachos internacionales, grupos de árbitros y otras presiones de agentes particulares de la economía global. Tenemos el segundo punto, una tendencia a otorgar facultades juzgadoras a órganos privados internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la Cámara de Comercio de Estocolmo. Y bueno, esto con la finalidad de que ellos conozcan y resuelvan las controversias, no nada más entre países, sino entre actores que hagan transacciones mercantiles internacionales. Bueno, hay un reconocimiento también del derecho internacional privado sobre las normas de comercio nacionales que tratan las transacciones de comercio exterior. Esto en el tercer punto. En el cuarto punto, podemos dar una cierta autonomía frente al sistema jurídico estatal, tanto en la creación de normas como en relación con su ejecución. El otro escenario es si esta Lex Mercatoria realmente hay oportunidades para su aplicación. Bueno, hay algunos agentes o actores que cuestionan el carácter material de norma, su origen no estatal y por tanto las sanciones. También tenemos una dificultad para unir criterios reconocidos por los estados y crear un código mercantil internacional. Vemos que no está delimitado su campo de actuación, como ya lo manifestaban anteriormente. No hay una lista exhaustiva de todos los elementos que componen la Lex Mercatoria también. Y bueno, entonces, esto también como último punto, vemos una insuficiencia de autonomía para solucionar conflictos de territorialidad y ejecución, como ya lo veíamos en los ejemplos de las sentencias.